Han pasado poco más de 2 años y medio desde la creación del INSABI, el funcionamiento del INSABI, y podría catalogarse como sumamente deficiente. Sobre este tema, pues vamos a platicar el día de hoy con Adriana Rico. Ella es investigadora del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, y con Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Adriana, Rodolfo, gracias por estar aquí. Vamos por partes. ¿Funcionaba y en qué medida y qué conocen de el sistema de seguro popular que fue creado, si no mal recuerdo, en la época de Felipe Calderón? ¿Cómo funcionaba? Porque la gente que a mi alrededor tenía el seguro popular vivía muy feliz. Vivían tranquilos, vivían seguros, siempre que tenían alguna eventualidad de salud, eran atendidos, había medicamentos, no tenían, pues, digamos que en un porcentaje alto no había error. Digo, había sus excepciones, como en todos los planes que se implementan en relación a la salud o a la educación o a la seguridad, pero era mínimo. ¿Ustedes qué saben? A ver, Adriana, te escuchamos. Un gusto, Fernanda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, nosotros realizamos una encuesta a finales de febrero, principios de marzo, para identificar qué tanto conocían del INSABI y también cómo está la percepción sobre el funcionamiento y pues hacer también una comparación con lo que antes conocíamos como Seguro Popular. Lo que nos vamos a dar cuenta de primera mano es que hay mucho desconocimiento todavía de qué es el INSABI, cómo funciona, quién tiene derecho a él y obviamente pues hacer una identificación de qué tan satisfechos están con el servicio, cómo ha sido la atención, pues resulta complejo dado, número uno, el desconocimiento y segundo, quién puede tener acceso a INSABI. Y aquí lo que vamos a ver, por ejemplo, de entrada, nos dice el 35% que no sabe cómo ha funcionado el INSABI, justamente, reitero, por este desconocimiento. Por ende, también hay un desconocimiento amplio de la población. 55%, por ejemplo, nos dice que no sabe cuáles son los requisitos para que tú puedas tener derecho a INSABI o que puedas ser atendido y asistir a una institución bajo este servicio con esta rúbrica. De igual manera, ¿cuáles son los requisitos? Repito, el desconocimiento es muy amplio. Sin embargo, identificamos que un 15% nos dijo que sí ha recibido servicio a través de INSABI y quienes han recibido ese servicio hacen una evaluación de que esa atención fue buena en un 37%, tan buena y muy buena. Un 32% nos dice que fue regular y únicamente 11% nos dice que fue mala. Entonces, de alguna manera creo que entre el buena y el regular podríamos decir de manera directa que quien lo recibió, al menos para un tercio de la población que tuvo acceso a este servicio, fue buena. ¿Cuáles son las diferencias con el Seguro Popular? Como tú bien decías, pues al menos el tiempo en el que pudo durar desde el conocimiento, la percepción, la permanencia, o quienes pudieron tener acceso al Seguro Popular, tanto tenemos más conocimiento y también tenemos una percepción mucho más favorable. Lo que tú decías también lo encontramos en la encuesta. El porcentaje de personas que evalúan bien al Seguro Popular, el porcentaje de personas que tuvieron oportunidad de tener acceso a este servicio y que catalogan que la atención fue buena, que estuvieron bien atendidos, que consideran que de alguna manera lo que tuvieron que retribuir, si es que hubo algún caso de retribución económica, también resulta bien evaluada. Sin duda lo que nosotros podemos ver es que la diferencia entre INSABI y Seguro Popular sí es considerable, aunque yo aquí nuevamente matizaría que un punto a evaluar sin duda es importante con INSABI es que lleva poco tiempo de estar operando y que sin duda también la pandemia pudo haber impactado de manera notable, aunque sea en este poco tiempo. A ver, Adriana, ¿estás asegurando entonces que INSABI funciona, pero nadie lo conoce? Funciona para aquellos que sí han tenido o para aquellos que nos indicaron que sí han hecho uso de INSABI, que en la encuesta únicamente es el 15%. Para ese 15% nos está hablando como un tercio, que sí fue buena la atención que recibieron, y un 32% es regular. Bien. Un gran porcentaje, el 50%, nos dice que desconoce bien a bien qué es, cómo funciona, quién puede tener acceso, cuáles son los requisitos para entrar. El desconocimiento es amplio y de manera también general sobre la percepción, nos dicen que el 26%, por ejemplo, piensa que no ha cumplido con su labor de dar atención a la población nacional y 16% cree que sí lo ha hecho, pero que es de una manera mediana. Ahora,
Ahorita voy contigo, Rodolfo, pero es que esto es importante. Ese 15% de la población mexicana que sí hace uso de Insabi, ¿cómo se enteró? ¿Por qué ese 15% sí tiene Insabi y el resto no? Porque puede ser un tema de desconocimiento, pero pues si haces una campaña o convocas a que el trabajador o aquellos que no tienen seguro pues vayan a Insabi, pues no creo que sea, pues ¿qué te piden para formar parte de Insabi o por qué solamente a unos y a otros? Explícanos qué vivió ese 15% para así ser parte de Insabi, ¿cómo le hicieron? Fíjate que esa pregunta como tal, de cómo llegaste a Insabi, no la tenemos, no está registrada en la encuesta. Y sobre el tema, por ejemplo, este de los requisitos, ahí el 55% nos indica, no sé cuál es el requisito, ¿no? O sea, inclusive también es más de la mitad de la población, a diferencia de un 33% que nos dice que sí existen algunos requisitos. 12%, nuevamente reitero aquí cómo va ese tono de la desinformación, nos dice que no existe ningún requisito, es decir, también un Entonces, porcentaje importante no lo le conocen. falta claridad sobre todo este tema. Oye, Adriana, pero entonces, eh, digamos que la transición de el Seguro Popular al Insabi en 3 años ha sido deficiente, porque si estás hablando que entre regular y bueno, la atención del Insabi alcanza casi el 60% de los que han sido atendidos, 30 y 30 entre regular y bueno, pues ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay esa inseguridad, ese malestar entre la mayor parte de la población que antes tenía un seguro popular que hoy no sabe que te puedes atender en Insabi? Sin duda, y yo creo que la transición, Fernanda, fue sumamente importante cómo se va dando, inclusive todo lo que mediáticamente ocurrió, cómo se dio esta transición, un porcentaje importante, también aquí nuevamente cómo se dan esos matices, un porcentaje también muy importante piensa que la decisión de haber eliminado como tal el Seguro Popular y haber instaurado Insabi fue una decisión errónea y equívoca. Y repito, yo creo que adicional a todo esto, sin perder de vista que pasamos por ya más de 2 años de pandemia, donde también sin duda toda esta idea de cómo se vio afectado el sistema de salud, sin duda todo eso impactó para que se tenga por una parte el desconocimiento, pero también la otra, me parece un sentimiento de desazón, de incertidumbre, de que no sabemos bien a bien cómo podemos tener incluso acceso al servicio de salud, que sin duda es un tema que resulta muy sensible para la población. Hombre, pues imagínate, hablando de datos concretos, como decía yo al inicio del programa, ¿qué tal Fernanda? Rodolfo de la Torre, pues estamos hablando de, al desaparecer el Seguro Popular, 20 millones de mexicanos bajita la mano quedaron desprotegidos. Entonces, me están diciendo que esto es un tema de comunicación, me están diciendo que no hubo una buena comunicación de parte del régimen actual para lo que significa el Insabi, o que no alcanza para todos y solamente para un 15% de la población. ¿Dónde estamos parados, Rodolfo? Porque aquí está la vida o la muerte. Por supuesto. Buenos días, Fernanda. Buenos días a toda la audiencia. Pues sí, yo creo que hay que comenzar por dimensionar lo que hizo el Seguro Popular. El Seguro Popular proporcionaba financiamiento del gobierno federal, de las entidades federativas, y se suponía que de los inscritos al Seguro Popular para que se atendieran los problemas de salud. Y estos problemas eran atendidos por una serie de unidades médicas que estaban descentralizadas. Los servicios los proporcionaban fundamentalmente los servicios de salud de los estados y por supuesto algunas del gobierno federal. Pero para tener una idea de qué pasaba con este Seguro Popular, que sin duda tuvo algunos problemas. En 2008, cuando ya se había creado el Seguro Popular y comenzaba pues realmente a arrancar en serio, había algo así como 43 millones de personas sin acceso a los servicios de salud. Antes de que llegara el Insabi, pues esto se había reducido a 20 millones de personas sin acceso a los servicios de salud. En términos de cobertura, pues sí, el Seguro Popular realmente fue popular, fue muy amplio.
tradujo en más de 22 millones de personas la carencia de acceso a los servicios de salud. Y por supuesto esto estaba acompañado con un presupuesto importante. Ahora, ¿qué pasa con el la transición al INSABI? El INSABI lo que va a hacer es centralizar nuevamente los servicios de salud, tomar bajo sus manos el gobierno federal la administración de clínicas, hospitales y del propio financiamiento. Y bueno, pues le faltaba en 2018 incorporar a 20 millones de personas para que pues ya hubiera una cobertura prácticamente universal de los servicios de salud. ¿Y qué ocurrió de 2018 al menos hasta 2020? Pues que en lugar de incorporar a esos 20 millones de personas, perdió de los que ya tenían servicios de salud algo así como 14,5 millones de personas. Es decir, fuimos para atrás con el INSABI. Se perdió Pero el acceso. de acuerdo, esas 14 millones, ¿por qué no tuvieron acceso, Rodolfo? Por lo que estaba diciendo Adriana, porque no saben los requisitos, porque no saben a dónde ir, porque no saben por desinformación. Continuamos a través de los micrófonos de QTF platicando sobre el INSABI, esa transición del Seguro Popular al INSABI, platicando con Adriana Rico, investigadora del Centro de Opinión Pública, y con Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. ¿Por qué en la transición, Rodolfo de la Torre, se perdieron más de 14 millones de mexicanos inscritos al INSABI? ¿Qué fue lo que pasó? Porque, caray, si es falta de información, oigan, pues vamos dándole al INSABI pues unas 5 horas a la semana, ¿no? Para que tenga la información y dé la información adecuada para que entonces 14 millones de personas entren a ese seguro y estén protegidas. Pero si no es únicamente falta de comunicación o falta de información, entonces estamos metidos en un brete. Te escuchamos, Rodolfo. Bueno, yo creo que son varias cosas. La primera es, sin duda, una falta de planeación del sistema de salud en lo que corresponde a la participación del INSABI. Centralizar las operaciones del sistema de salud cuando ya estaban difundidas a lo largo del país en los gobiernos estatales, pues requería un esfuerzo de planeación con sumo detalle que no se dio. Y yo creo que ese es uno de los primeros elementos. Hasta cierto punto, una improvisación respecto a lo que iba a ser una tarea gigantesca. El segundo factor es la falta de presupuesto, porque aunque hubiera habido una planeación detallada, si no se tiene el recurso necesario para administrar este gigantesco sistema, pues va a haber fallas. Y un ejemplo de esta falta de presupuesto es que antes de la aparición del INSABI con el Seguro Popular, se estaba previendo que se gastara algo así como 3,700 pesos por persona para atender las necesidades de salud en un año. Con el INSABI, esto se redujo a 2,900 pesos por persona. Estamos hablando ya de 2020 y justo antes de que empezara la pandemia, así es que ya teníamos un problema severo de presupuesto. Y la tercera es capacidad operativa, capacidad de gestión, que se observa sobre todo en, por ejemplo, la falta de medicamentos, la falta de inversión en hospitales, en unidades médicas en general, y por supuesto dentro de esta falta de gestión también está el problema de no tener una difusión adecuada de qué es lo que significa el INSABI respecto al Seguro Popular. Pero yo creo que esta pieza final de falta de información es uno de elementos muchos más amplios que nos explicarían este problema de la transición del Seguro Popular al INSABI con esa pérdida gigantesca de atención a las personas en sus necesidades de salud. ¿Qué pasa con el tema del desempleo, Adriana Rico? ¿Qué podrías decirnos en ese sentido? Porque otra realidad de la 4T es pues el desempleo, que ha aumentado importantemente. Entonces, frente al desempleo,
pues ¿cómo te vas a atender? Si te enfermas, pues ahí te encargo, porque debe de ser un gran problema en la vida de alguien desempleado enfermo. Sin duda, porque además una de las grandes ventajas, Fernanda, de tener un empleo, sobre todo en el sector formal, con las prestaciones que esto puede implicar es que tú puedes tener acceso a los servicios de salud, ¿no? Ya sea a lo mejor por medio de la parte pública o privada, ya sea con el IMSS o con el ISSSTE en los términos más generales, aunque ahí también puede estar Pemex, la defensa, pero sin duda es una gran ventaja que también en los últimos años hemos visto que se ha visto muy deteriorado cómo aumenta el trabajo en el sector informal y bueno, sin duda va a tener una afectación sobre este punto, ¿no? También ahí también recordando el gran número de población que cada vez incrementó más y que no tenía acceso a la salud y que también sin duda es uno de los grandes temas, por ejemplo, que nosotros notamos en la encuesta, esa preocupación porque tú puedas tener acceso al servicio y con las ventajas al menos que esto tiene, porque si no lo haces, pues sin duda, si no tienes empleo ni seguridad social, las personas de su propio bolsillo tendrán que costear esos gastos, lo cual tiene un impacto importante en su economía, ¿no? Y eso finalmente afecta, porque por una parte tienes que destinar parte de tu presupuesto a atender, ya sea a ir a un médico, al hospital, pero también si requieres un tratamiento y el tipo de tratamiento, pues pagar los estudios de laboratorio, pagar medicamentos y si es algo mucho más a largo plazo, pues eso va a tener una repercusión. Incluso en la propia pandemia, personas que sí tenían acceso a la seguridad social y que con el cierre de muchos de los hospitales, porque se tuvieron que dedicar a la atención por COVID-19, pues también tenían que acudir por sus propios recursos, por sus propios medios, a especialistas y pagar su propio tratamiento, lo cual sin duda también es un gasto importante para las familias, para la economía. Y la preocupación económica vinculada también todo esto va muy de la mano con no solamente acudir con un médico familiar o que te pueda revisar, sino qué pasa, Fernanda, cuando necesitas que te canalicen con un especialista No, a no, un es un área donde caos. debas tener, puede ser muy complicado, o sea, en la mentalidad de la población que eso ocurra es sumamente tardado, que te hagan una cirugía y cuando no pueden hacerlo en estas instituciones de salud pública, pues bueno, costearlas para muchas familias en este país resultaría francamente pues algo que no pasa o estaría en la desesperación porque tienes al final que cubrirla porque repercute en tu salud, pero no necesariamente es algo que nosotros podamos afrontar, así como está pues la economía en este país, no es algo que puedas afrontar y es una preocupación. Por una parte, todo lo que tiene que ver con el servicio, con la prontitud que esto ocurra, y por otra parte, con cuáles son esas grandes problemáticas que nosotros percibimos que tiene el sistema de salud. A mí me llama mucho la atención un poco lo que se comentaba en la sección anterior. De estos puntos, sin duda, nosotros podemos identificar claramente la cuestión del presupuesto. Las personas sí tienen en su mentalidad que la seguridad social tiene muchos problemas. Fíjate, el primero que ellos nos mencionan es corrupción, ¿no? Que lamentablemente la vemos como mal en muchos de los aspectos y problemáticas de nuestro país. Pero si nosotros vamos viendo problemas que tienen que ver con la falta de insumos, con la falta también de medicamentos, con la falta de personal médico, darle mantenimiento a la infraestructura del sistema, si nosotros vemos, son de alguna manera problemáticas que tienen que ver justamente con el presupuesto. Y cuando nosotros sumamos estos elementos, vamos a obtener que entre todos ellos se va a obtener más del 56% de las preocupaciones que nosotros vemos que es un problema crucial en nuestro sistema de salud. Y repito, sin duda, cuando además no tienes acceso a esto, pues tienes que costearlo y sin duda es un impacto Pues muy es que, fuerte para la economía de las familias. fíjate, el seguro popular, y lo pone Ernest en palabras muy claras, era un sistema para financiar la atención de la salud en los afiliados. El INSABI es un intento de centralización de la salud sin reglas de operación. Y cuando tú hablas de un sistema de salud, para construir un nuevo sistema que supla a uno anterior, estás hablando de administración de personal, adquisición de insumos, provisión de servicios donde tienes que fusionar las unidades médicas estatales,
del IMSS Bienestar, de la Secretaría de Salud, sumar esfuerzos, es una tarea de coordinación y logística de grandes dimensiones, como decía Rodolfo, que no puede quedar en una improvisación. Porque si tú nada más dices, hoy ya no se llama Seguro Popular porque no quiero tener nada que ver con lo anterior y quiero poner como esto mi aeropuerto, donde hoy hubo un vuelo a Mérida justamente. Pues esa improvisación pues no te permite avanzar, porque no hay un tejido que realmente, más allá de cambiarle el nombre, pues una coordinación entre los estados de la República, los municipios, la parte federal, el dinero que le corresponde a cada quien, y luego súmale que nos cae una pandemia. Yo recuerdo uno de los trabajadores de imagen muy al principio de la pandemia, de los primeros que le dio COVID aquí, que lo entrevisté a un camarógrafo, me dijo, Fernanda, no hay seguro. Y no haber significa que yo tengo que pagar 15,000 pesos de mi enfermedad si bien me va, si no me tienen que intubar. Y me acuerdo de ese dato muy importantemente diciendo, en la madre, este hombre no gana eso. ¿Cómo le va a hacer? Entonces, creo que es importante hacia dónde vamos a ir. En un minuto, Rodolfo, ¿qué sugerirías, Rodolfo de la Torre? ¿Hacia dónde podríamos ir para pues darle esa certidumbre a los mexicanos en el tema de salud? Bueno, hay dos cosas que considerar para responderte, Fernanda. La primera es de muy corto plazo, dada la urgencia de atender a una gran cantidad de población que se quedó en servicios de salud. ¿Qué hacemos? Y yo creo que poner como columna vertebral al IMSS Bienestar tiene sentido. ¿Por qué? Porque el IMSS ha mostrado tener capacidad administrativa para proporcionar servicios a la población en pobreza, en zonas marginadas. De eso se trata justamente el IMSS Bienestar. Ese es un camino adecuado para un plan de largo plazo en donde se universalizarían los servicios de salud, claro, y para ello habría que financiarlos con una reforma fiscal, porque si no, no hay sentido de tener estos cambios si no hay el presupuesto necesario. Entonces hay dos cosas, sí, corregir el rumbo, pero después tener un plan ambicioso de largo plazo para justamente la población que se ha quedado abandonada, hecha a un lado en el camino. Bien, muchas gracias. Gracias a Adriana Rico y a Rodolfo de la Torre.